¿Cuántos están con gozo? ¿Cuántos están con gozo? Gloria al Señor. Estamos contentos de estar un día más en la casa de nuestro Dios, gozosos por lo que Dios va a hacer el día de hoy en nuestras vidas. Mira al que tienes al lado tuyo y dile: sea bienvenido hoy a la casa del Señor. Le damos una cordial bienvenida a todos los que hoy nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Y también los que se están conectando a través de las plataformas digitales, le extendemos un cordial saludo. Pues hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, porque ella es la que nos trae vida. Amén. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Segunda Carta de Reyes, capítulo 22. Segunda Carta de Reyes, capítulo 22. ¿Sí? Vamos al verso 1, por favor. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. ¿Está? ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor: cuando Josías comenzó a reinar, ¿está aquí? Era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Oremos. Señor, te damos gracias infinitamente por tu bondad y tu misericordia, por hoy estar un día más aquí en tu casa, en la tierra de los vivientes, Señor. Y yo te doy gracias por este tiempo que me permites ser el portador de tu palabra. Queremos pedirte toda dirección, toda guía, Señor, que hoy nos hables a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y que podamos, Señor, ser edificados en tu palabra. Toma el control de mis pensamientos y de lo que voy a hablar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, el título de el mensaje de hoy se titula El poder de la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? La palabra de Dios durante muchos años ha sido un libro que ha intentado ser destruido por el hombre, pero no han podido lograr su cometido. Grandes hombres, hablo en este mundo, reyes, gobernantes, generales, han querido desaparecer este libro, pero no han logrado su cometido, porque el que pelea contra Dios definitivamente no va a vencer y no va a prevalecer. En el año 1170, por allá en Lyon, en Francia, había un hombre llamado Peter Waldo. Este hombre era muy rico porque era comerciante y tenía mucho dinero. Este hombre dice que uno de sus mejores amigos, muy joven, pues se murió, y sintió necesidad de empezar a buscar y preguntar sobre la vida eterna. En aquel tiempo la iglesia romana católica pues gobernaba todo lo que era el viejo continente, Europa, y la Biblia solo se leía en el idioma latino, porque la única traducción que existía era la Vulgata Latina. Y dice que este hombre, como tenía dinero, contrató 2 eruditos de ese tiempo para que puedan traducirle la Biblia, se la puedan leer en su idioma nativo. Sin embargo, un día uno de aquellos eruditos
le leyó un pasaje del libro de Marcos que este hombre Peter Waldo, fue confrontado con la palabra. Dice que la historia era la parábola del joven rico. Pero a diferencia del joven rico, que cuando Jesús le dijo: vende todas tus posesiones y dásela a los pobres y sígueme, dice que Peter Waldo cuando escuchó este pasaje de la escritura, dice que se conmovió tanto que empezó a hacer lo contrario. Hizo provisiones para su hogar, guardó provisiones para su hogar y empezó a regalar todos los bienes que tenía, porque se había dado cuenta que había servido al Dios de este siglo, al Dios Mamón, al dinero. Y empezó una búsqueda desde allí incesante por conocer la palabra de Dios. Peter Waldo fue uno de los, por así decirlo, primeros próceres o líderes de la reforma protestante que luego se dio ya mucho más adelante con Martín Lutero. Peter Waldo empezó a estudiar la escritura de tal forma que empezó a darse cuenta de que habían doctrinas diferentes con lo que enseñaba la iglesia en ese tiempo. Dice que empezó a predicarle a mucha gente y eran conocidos como los discípulos de este hombre como los pobres de León. Más adelante se les conoció como los gualdenses o los valdenses. Fue un hombre que dedicó de ahí en adelante su vida al evangelio y que hasta el día de hoy hay escritos de él. Fíjese usted. Volviendo a la escritura, la Biblia nos enseña una historia muy particular aquí que seguramente usted en algún momento la escuchó. Y vamos a hablar de un rey, de esos reyes muy pocos, buenos por así decirlo, que tuvo Israel, el pueblo de Israel en general. Aquí la Biblia habla de un niño llamado Josías, que empezó a reinar a la edad de 8 años, circunstancia porque su padre fue asesinado. Imagínese usted a un niño de 8 años en el reino. Aquella profecía que fue dada por el varón de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13, habían pasado más de 300 años para que esta profecía se cumpla. Porque Dios le había dado la profecía a Jeroboam, porque Jeroboam se había desviado totalmente y empezó a levantar altares, ídolos, y condujo al pueblo a un periodo de oscuridad. Y Dios le envió a un joven profeta a que le dé esa profecía sobre Josías. Y es una profecía cumplida que la vemos aquí en la palabra. Interesante cómo lo describe esta carta de Segunda de Reyes, porque dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Es muy interesante porque mientras él era un niño aún, estaba siendo enseñado, tenía tutores, tenía mentores en su vida que le leían la palabra de Dios. Dice el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 34, donde relata un poco más detallada esta historia, que Josías empezó a derribar los altares que habían levantado los anteriores reyes. Dice que también, ¿se acuerdan ustedes de los huesos de los profetas de Baal? Dice que los sacó de las tumbas, los huesos, y los hizo ceniza, los quemó. Empezó a hacer reformas en el pueblo de Dios. Tenía buenas intenciones de tratar de poner en orden la casa de Dios también. Y lea conmigo, por favor, el verso 3. Dice: a los 18 años del rey Josías, es decir, 26 años de edad. 26 años de edad, joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Sí? Nunca se es tan joven para poder buscar de Dios, ni tan anciano para poder también buscar de Dios. Y dice que a los 18 años del rey Josías envió al rey de Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová,
que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Fíjese usted lo que empezó a hacer Josías, ¿sí? Llamó al sumo sacerdote en ese tiempo, el que lideraba la parte espiritual del pueblo, Hilcías, y le empezó a dar órdenes, porque quería empezar a ordenar la casa de Dios, quería empezar a poner en orden la casa de Dios. Recogían dinero del pueblo, dice, pero entrégaselo a los maestros, a los carpinteros, para que reparen la casa de Dios, para que puedan poner la casa de Dios bonita. ¿Está aquí, iglesia? Esa fue una de las primeras cosas que él empezó a hacer. Mientras él era joven y reinaba aún, dice que tenía 26 años. Pero él tenía intenciones de agradarle a Dios desde muy joven. Y esa fue una de las primeras cosas que hizo. Empezaron a reparar el templo, empezaron a reparar las puertas, a pintar y hacer muchas adecuaciones en el templo. Y él, teniendo esas buenas intenciones, miren lo que pasó, miren lo que encontró. Vaya por favor conmigo al libro 8, verso 8, perdón. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Fíjese usted, en esas buenas intenciones de este joven rey de hacer las cosas bien, se encontró con la palabra de Dios. ¿Sabe que en la vida hay muchas personas que intentan buscar a Dios a su manera? Y Dios es tan bueno que cuando ve ese deseo en el corazón del hombre, aun cuando el corazón del hombre es malo, tiene un deseo profundo de buscar a Dios, de empezar a reparar las cosas en su vida, de empezar a restaurar las áreas de su vida. Dios le permite conocer al Dios verdadero a través de la palabra. Y ese era el caso de Josías. Tal vez usted ha venido a este lugar hoy por primera vez con buenas intenciones de buscar a Dios, pero se ha encontrado hoy con la palabra de Dios que está hablando ya a su vida. Y Josías, dentro de esas buenas intenciones, dice que hallaron el libro de la ley. Dicen los eruditos que era una porción del Pentateuco. Algunos dicen que era el Pentateuco, otros dicen que era exactamente el libro de Deuteronomio, lo que habían hallado, el que fue escrito por Moisés. Y dice que lo leyeron. Ahora, este escriba llamado Safán dice que lo leyó delante del rey. Y llama la atención, hermanos, en el verso 11, leemos por favor. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fíjese usted, en ese tiempo en el que vivía el rey Josías, en un periodo de oscuridad muy parecido al que hoy vivimos, donde la gente está rindiéndole cultos a cualquier cosa menos a Dios, donde la gente lo que menos hace es leer la palabra de Dios. Usted podrá tomar un taxi hoy en día, usted podrá ir a algún restaurante, algún lugar y ve muchas Biblias como adornos. O va a alguna casa y ve algún atril allí con la palabra de Dios abierta y ya esa página amarilla porque siempre está en ese lugar. Pero la palabra de Dios estaba en ese tiempo. Era el deber del rey tener una copia de toda la palabra de Dios. Y cada 7 años la palabra de Dios tenía que ser leída ante todo el pueblo. Pero esas prácticas se habían dejado de hacer
porque la gente había preferido ir tras sus anhelos y deseos de su engañoso y perverso corazón. Y esos son los tiempos similares a los que vivimos hoy. Tiempos donde incluso muchos hijos de Dios no escudriñan la palabra, no se toman un tiempo para leer la Biblia. Saben que está ahí, saben que la Biblia tienen que leerla, pero no lo hacen. ¿Está aquí, iglesia? Y este rey dice que el escriba Safán empezó a leer la palabra, y cuando escuchó, lo primero que hizo este rey es rasgar sus vestidos. Esta acción de rasgar los vestidos era una costumbre hebrea. Expresaba dolor, luto, tristeza, desesperación. Expresaba un profundo pesar. La acción de rasgarse los vestidos. Y aquí yo puedo ver que lo primero que hace la palabra de Dios en la vida del hombre, cuando el hombre la escucha con atención, es confrontarlo. ¿A cuántos les gusta ser confrontados? ¿A usted le gusta ser confrontado? En nuestro reacio corazón, rebelde corazón, no nos gusta ser confrontados con la verdad. Nos gusta mantenernos en el error muchas veces. Así es la naturaleza del ser humano. Usted no me puede venir a mí y decir: no, a mí me gusta ser confrontado, confrónteme cada vez y cuando, pastor. No nos gusta. No nos gusta que nos digan la verdad en la cara. No nos gusta. No nos gusta oír que otra persona nos corrija. No nos gusta. ¿Está aquí? Pero ¿cuál fue la actitud del rey? Era el rey, era un rey. Dice que este rey tomó una actitud que es la que Dios quiere que usted tome. Cada vez que escucha la palabra, rasgó sus vestidos. Dios quiere que usted rasgue su corazón. ¿Está aquí, iglesia? Fíjese usted, lo confronta primero esta palabra. Él al escucharla, él se dio cuenta que el pueblo que él dirigía no estaba haciendo las cosas como Dios las había dicho. Y lo primero que produce la palabra de Dios, escúcheme bien, en la vida del hombre, dígalo conmigo, es un despertar espiritual. Es un despertar espiritual. Mire que Josías tomó esa actitud de rasgarse los vestidos porque se sentía tan culpable de lo que él no había hecho, o tal vez de lo que no había dejado de hacer por no leer la palabra. Y es que muchas veces cuando nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, viene Dios con una palabra y nos habla nuestra vida, esperando que haya un cambio de corazón, un cambio de conducta, que haya una reacción en nosotros. Mira al que tienes al lado tuyo y dile: Dios quiere que reacciones. ¿Está aquí, iglesia? Ahora, ¿qué hizo el rey? Fue confrontado, se sintió mal, se sintió muy mal. ¿Y qué fue lo primero que hizo el rey? Verso 13, por favor. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá. Produjo un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque quiso buscar a Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la palabra te confronta y la palabra te hace ver el error en el que tú estás, hay un deseo sincero por buscar a Dios. Escúchame bien, deseo sincero, o por así decirlo, desinteresado. Pastor, pero yo sí hace mucho tiempo
me produjo arrepentimiento, rasgué mis vestidos, quise buscar a Dios, pero he perdido el deseo ahora. Entonces hay un problema, hermano. Significa que tu corazón, lastimosamente, se ha enfriado, se ha endurecido y te pesa, te es pesado buscar a Dios. Te es pesado leer la Biblia, te es pesado orar, te es pesado congregar. Pero qué bueno que hoy estés aquí, porque Dios te está diciendo cuáles son los síntomas que estás sintiendo. Y Dios te está diciendo en esta mañana: ponle mucho cuidado a tu estado espiritual. ¿Has perdido el deseo de buscar a Dios? Porque el rey apenas escuchó la palabra y sintió arrepentimiento en su corazón. Dice: yo quiero ir a buscar a Dios. Le dijo al escriba: búscame, quiero consultar a Jehová, porque quiero consultar por mí, por el pueblo. Había leído una porción de Deuteronomio donde iba a traer juicio. Mira, iba a traer juicio sobre el pueblo. Vivimos en días finales y el ser humano piensa que todo es normal. Incluso la iglesia parece que está durmiendo. Hay señales en los cielos, hay la maldad por todos lados, hay rumores de guerra. Hace 2 días hubo un temblor fuerte en Honduras, y cada día usted se mete en las noticias, cada día usted ponga temblor y se va a encontrar temblores nuevos. Hay señales por todos lados. Ayer que hay una nueva subcepa, algo así es, no sé, una subvariante, y seguimos dormidos. Seguimos creyendo que Cristo aún demora en venir. Seguimos creyendo que el mal no nos va a alcanzar. Lo vemos cada día en las noticias. Hace una semana mataron a un amigo mío por no dejarse robar el auto. No se dejó quitar el auto, pero le quitaron la vida. Joven padre de 34 años. Me dolió tanto la noticia, porque a veces uno piensa que esas cosas solo pasan en la televisión, o lo vemos en otro país o en otra ciudad o cerca, pero no en nuestro entorno. Y así como Peter Waldo, cuando murió su mejor amigo, dice que tuvo un deseo de empezar a buscar respuestas sobre la vida eterna. Yo no sé qué está esperando usted, amigo, que tiene el privilegio, que usted ya ha hallado la palabra, que tiene el privilegio de que se la digan, que se la lean, se la expliquen cada domingo, para empezar a hacer y tomar acciones diferentes. Es que la maldad ha desbordado nuestro mundo, nuestro país, y como iglesia de Dios seguimos jugando a ser cristianos. ¿Hasta cuándo es la pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a abusar de la paciencia y benignidad de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar en un estado de dormitación, de un estado como que fuera en coma? La iglesia necesita un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que trae avivamiento a la iglesia es la poderosa palabra de Dios. Si tu corazón no se aviva con la palabra de Dios, entonces no hay nada que lo avive. No que póngame la mano, no que oren por mí. No va a haber nada. Si la palabra no causa algo en tu corazón, entonces hay un problema grande allí. Y vemos aquí al rey que tenía buenas intenciones, que halló la palabra, que se la leyeron, pero sí hubo una reacción que produjo la palabra. No solo lo confrontó, sino que lo despertó. Dígalo conmigo: lo despertó. Lo despertó. Algunos están dormidos ahorita. Los despertó. Cuando alguien está profundamente dormido, no entiende lo que pasa a su alrededor. ¿Está aquí? El día de ayer me asusté tan grande, no tenía un susto tan grande. Ahí está mi esposa. Y es que estaba dormido yo. Yo soy de los que normalmente, cuando duermo,
siempre duermo con un ojo abierto y otro cerrado. ¿Sí? O sea, no se lo tome literal, no es que duermo así, sino que no soy de un sueño tan profundo. Hay personas que se les cae una silla en la cabeza y no se despiertan. Su nombre. Pero hay otros que tenemos un sueño más ligero, que escuchamos los pasitos del ratón cuando está por la cocina. Pero ayer había caído, habíamos comido mucho en la noche y no me gusta acostarme con el estómago muy lleno, porque ahí sí no me despierto. No sé a qué hora de la madrugada mi esposa me llega a levantar, me agarró, y cuando yo estaba totalmente dormido, y cuando yo la veo estaba ya sentada ahogándose, no podía respirar y así. Y yo ahí yo pensé que era un temblor, mi corazón se salía de mi pecho, y yo lo que hice fue pegarle un manazo en el pecho así, ¡pum! Y ahí ella empezó a respirar. La abracé, tuve miedo de perderla, no le voy a mentir. Y sentí un gran miedo. Bueno, al parecer, como ella sufre algo de reflujo, parece que la comida, cuando hay reflujo, la comida como que se quiere, hay unos gases que el doctor se lo puede explicar a la salida del culto, pero parece que estaba taponada, no podía respirar. Pero la misericordia de Dios me hizo levantar, y ella no se acuerda del golpe que le di, porque estaba perdiendo ya el conocimiento. Ella no se acuerda que le di un golpe en el pecho. Eso fue lo primero que se me ocurrió, hermano. Perdóneme. Ay, qué pegador el pastor. No se me ocurrió otra cosa, porque estaba ahogándose. Y ahí empezó a coger aire. Y le hago este ejemplo porque cuando uno está profundamente dormido, no tiene como que el conocimiento de lo que pasa alrededor. Y cuando usted, como hijo de Dios, como cristiano, llega a caer en ese estado, es muy peligroso. Fíjese que el Señor Jesús dijo que Él iba a venir como un ladrón en la noche. Pero no es para la iglesia, porque la iglesia le está esperando. La iglesia le está esperando. Pero para el mundo, para los que no le están esperando, Jesús viene como un ladrón en la noche sin avisar. Entonces no lo tiene que tomar usted como desprevenido si Jesús viene el día de hoy, o si está pensando hacer planes para el próximo domingo que juegue Ecuador. Imagínate que tienes 12 años congregando y justo el día que juegue Ecuador, el Señor viene y tú, viendo la televisión, te quedaste. Así que mira al que tienes al lado y dile: ya anda derribando tus planes de ver a Ecuador, porque el Señor es más importante. El Señor es más importante que el mundial. Amén. Chuzo, pastor, ¿por qué me dijo eso? Y ya los estoy viendo ahorita, Recuerde que aquí hay cámaras. Mire, hay cámaras, ya lo están grabando, que usted vino el día de hoy, ya escuchó esta advertencia. Así que no tiene excusa. Oiga, el mundial pasado, en el 2014, muchas iglesias cambiaron los servicios. Jugaba Ecuador contra Suiza, el primer partido inaugural era Día del Padre. Y muchas iglesias locales, iglesias de multitudes, movieron los servicios. No es para que vean el partido. Estoy hablando del año 2014, que fue el último mundial al que fue Ecuador. Hace 8 años ya la iglesia estaba dormida y hoy sigue más dormida. Otras iglesias pusieron césped aquí en el altar y el pastor salía con la camiseta de Ecuador a predicar. Y lo que le estoy diciendo pasó aquí en Guayaquil. Parece chiste, pero eso pasó. Y pusieron unos arcos y todos los de alabanza eran con pitos y con camisetas de Ecuador. Yo creo que todo tiene su límite, ¿verdad? Y aunque me digan religioso, pues, aunque muchas veces me dicen liberal, yo creo que hay cosas que sí
deberíamos tener mucho más temor en la casa de Dios. Fíjese usted que Josías despertó espiritualmente. El que está despierto espiritualmente, escucha conmigo, discierne los tiempos y toma recaudo. Si usted le dice, hey, hay amenaza de lluvia esta tarde, ¿usted va a poner y a tender la ropa? No, pastor, yo tengo secadora. Perdóneme. Se ríe por allá mi hermano que tiene secadora. Hablo del ejemplo de que si a usted le avisan que va a llover, usted no va a tender la ropa. El que está despierto es así. Ya ve las nubes negras, uy, va a llover. Mejor me voy a mi casa rápido. Pero el que está dormido, no. Porque anda sin entendimiento, está dormido. Pregunta al que tienes al lado tuyo, ¿tú estás dormido o estás despierto? Espiritualmente. Fíjese usted. Luego el rey le dice a Safán, quiero buscar a Dios, quiero consultarle al Señor, quiero preguntarle a Dios por mí, por el pueblo que lidero. Y fueron a buscar a una profeta, una mujer. Esta mujer se llamaba Hulda, la profetisa. ¿Ya? Fíjese usted lo que ella dijo en el verso 15. Normalmente los reyes tenían profetas, que Dios les hablaba a los profetas para darle el mensaje al rey. Dice, así ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. ¿Quién lo había enviado? El rey Josías. He aquí, verso 16, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y ese mal estaba en el Deuteronomio. Por eso es que muchos dicen que era Deuteronomio. Y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Fíjese usted, vamos despacio, estamos con tiempo. La profetisa le dice al rey, le dice al enviado del rey, díganle al rey así: Dios va a traer todo el mal que tenía planeado sobre su pueblo. ¿Cuántos hemos escuchado que esta tierra va a arder con fuego? Hay un juicio decretado para la tierra. Y que hay señales de los últimos tiempos, que vivimos los últimos tiempos. ¿Cuántos han escuchado eso? Es decir, que cuando Dios dice que va a traer juicio sobre un lugar, lo trae. Está aquí. Y parece que el rey, al haber escuchado, es lo que yo veo aquí, ¿no? Escuchó la palabra y escuchó los juicios de Dios. Entonces ahí fue que sintió tanto pesar por todo el mal que iba a caerle a él y al pueblo. Pero ese rey tenía una actitud de arrepentido, de humillado delante de Dios. Fue a buscar, a consultar, a ver qué podía hacer él. Dígale conmigo, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de tomar una actitud diferente. Aún hay tiempo de volverse en sí mismo. Eso significa arrepentirse, volverse en sí, despertar. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, amigo y hermano que nos visitas, de buscar a Dios. La Biblia dice: buscadle a Jehová mientras pueda ser hallado. Y si aún tienes vida y estás respirando, es que aún tienes tiempo para buscarlo. Empezó a decirles aquella profetisa el juicio que venía sobre el pueblo de Judá. Y mire lo que dice más adelante, verso 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová,
le diré así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Dígalo conmigo: oíste. ¿Cuántos hoy están escuchando la palabra? ¿Cuántos hoy están escuchando la palabra? ¿Por cuánto oíste? Mira, mira, qué importancia tiene el oír la palabra de Dios. Cuando una de las cosas con las que lucho toda la vida, cuando mi esposa se dirige a mí a contarme algo, a veces yo estoy en el teléfono, a veces estoy en otra cosa y le digo: ya, sí, dime. Y ella me dice: no te voy a decir hasta que me pongas atención. Mujeres no dicen amén. Oye, amén, dice. ¿A cuánto les gusta ser oído? Escuchado. Eso denota que usted es importante para la persona que recepta el mensaje. Si su esposo le habla y usted le pone atención, su esposo se siente escuchado, importante. O si su esposa le habla, ella se siente, ¿cómo se sienten, hermanas? Importantes. No es que Dios se sienta importante cuando Él nos habla y lo escuchamos, pero a Dios sí le alegra el corazón de que los hombres escuchen su voz. Pero recuerden la parábola que el Señor Jesús, en el libro de Mateo, Él decía: al que oye mis palabras y las hace, le consideraré como un hombre prudente. Pero al que las oye y no las hace, le consideraré un hombre insensato. No basta solo con oír la palabra de Dios, pero si es un paso, es un buen paso. Y si hoy tú has tomado el paso de escuchar la palabra, vas por buen camino. Yo no sé cuántos se gozan de saber de que Dios se alegra cuando escuchamos su voz. Ahora, sigamos leyendo lo que le dijo la profetisa. Cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció. Tu corazón se enterneció. Mira, cuando él escuchó la palabra, produjo en él un corazón distinto. Sí, su corazón se entristeció, su corazón mudó, su corazón cambió. Hubo una profunda convicción de pecado en él. La palabra de Dios produjo en él una convicción. Mira, cuando tú escuchas la palabra y Dios te dice: tú estás así, tu condición es así, y tú en tu interior sabes que es así, te produce un pesar, te produce un arrepentimiento, te produce una convicción. Es la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo que está allí hablándote al corazón y diciéndote en tu interior: necesitas un cambio, necesitas un cambio. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Dice que, verso 19, yo quiero que lo ponga por favor en la versión TLA, si lo tenemos. Hello. La palabra de Dios para todos, perdón. Gracias. Mira lo que dice. Lea conmigo. Y tu corazón, dígalo conmigo, cambió. A ver, ¿qué hace la palabra de Dios cuando la oímos? ¿Qué produce en el corazón? Un cambio. ¿Cuántos han sido cambiados por la palabra de Dios? ¿Cuántos han sido transformados por la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen vida nueva por la palabra de Dios? Por eso es importante, es vital para tu vida que escuches la palabra de Dios. Porque no es el hombre que te va a cambiar el corazón, es Dios. Y Dios usa su palabra para poder cambiarlo. Es el instrumento que Dios usa. Ay, pastor, tengo años soportando a mi marido. Señor, cámbialo. Por otro, no. Cámbiale el corazón. Ya va a cambiar su modelo de oración, hermana. Ahí hay muchas hermanas también pidiendo: Señor, cámbiale el corazón a mi hijo que está rebelde, chúcaro, no obedece.
Le doy palo, tiene la espalda cayuda y no cambia. La palabra de Dios cambia todo corazón. Yo no sé cuánto lo cree. Todo, cuando hay corazón duro, que la palabra no ablande. Interesante lo que produjo la palabra de Dios en la vida del rey. Dice, tu corazón cambió. ¿Y qué hizo? Y te humillaste ante el Señor al escuchar lo que hablé contra este lugar, sus habitantes, y que serán arrasados y malditos. Y cómo rasgaste tu vestido y lloraste ante mí. Oiga, cuando yo leía esto, me hacía la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted lloró tanto delante de la presencia de Dios? Humillado. Se la dejo allí. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted rasgó su corazón? La palabra le produjo un sentimiento a usted de pesar, una convicción de que usted está mal, de que necesita de Dios. Y usted se presentó delante de Dios humillado. Mira, el rey se humilló siendo rey. Seguramente se postró sobre la tierra, se rasgó los vestidos, se humilló y lloró. Lloramos con la novela turca, lloramos con el Chavo del Ocho, lloramos con el Rey León, a su nombre. Lloramos con la pasión de Cristo, pero cuando la palabra nos habla al corazón, no lloramos. Y luego decimos, no, si yo soy, sí, soy sensible, yo soy sensible, yo lloro, por todo lloro, pero tiene el corazón más duro que una roca. No se confunde, hermano. Eso es que a usted le da tristeza de que el chavo se quede de Acapulco, o que el Rey León se le muere el papá. Eso es un sentimiento de tristeza, no es arrepentimiento. ¿Está aquí? Así que cuidado, hermano. No se vaya a engañar, el corazón es engañoso. Pero si usted lee la palabra, usted escucha la palabra y eso le produce a usted un pesar tan grande que empieza a llorar, es porque el Espíritu de Dios está allí penetrando y limpiando su corazón. Cuando Dios ve eso, escúcheme bien, ese gesto, esa acción suya, dígalo conmigo, Dios la ve. Usted piensa que Dios no mira cuál es la actitud con la que usted viene a la casa de Dios a escuchar la palabra. Yo le veo el rostro, yo lo puedo ver llorar, yo lo puedo ver reír, pero Dios le está mirando el corazón. Él está mirando la intención con la cual usted lo está buscando, porque a Dios no lo engañamos, hermano. Y esto me encanta. Y dice, y lloraste ante mí. Estamos en el 19, por favor. Yo también, letra, gracias. Dice, y lloraste ante mí. Yo también te he escuchado, dice el Señor. Se me fue. Estamos en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Yo también te he escuchado, dice el Señor. Ahora fíjese usted, ¿cuándo Dios nos escucha? Cuando clamamos, cuando oramos, cuando pedimos. Y allí se cumple lo que decía el salmista David, porque tú, Jehová, no rechazas el corazón contrito y humillado. Es decir, que cada vez que tú te acercas a Dios con un profundo dolor y un arrepentimiento, y clamándole a Él o pidiéndole algo, llorando ante su presencia, Dios te escucha, Dios te ve. Llamas la atención de Dios. Cantábamos la semana pasada como Zaqueo se buscó subir a un árbol más alto para captar la atención de Jesús.
Déjame decirte que podemos predicar 2 horas, podemos cantar en todos los tonos muy afinados, pero la única forma de llamar la atención de Dios es humillando nuestro corazón y llorando ante su presencia. Solo de esa manera es que vamos a poder captar la atención de Dios. De allí ninguna cosa más que hagamos, hermano. Cuando Dios llama a David a través del profeta Samuel, le dejó claro. Y tú le dices, tú miras el parecer, tú miras lo alto, tú miras lo exterior, pero yo estoy mirando el corazón. Dios sabía que David iba a ser un guerrero que iba a tener muchas victorias, que iba a tener fama, que iba a tener dinero y todo, pero Dios no miró nada de eso, ni los talentos de David. Lo que miró Dios fue el corazón. Por eso se fijó en él. Y es interesante porque fíjese usted que esta semana, ¿cuántos estuvieron en el célula esta semana? A ver, levante la mano. Se nos enseñó sobre la oración, ¿verdad? O las cosas que hacíamos para Dios en lo secreto. Cómo Dios en público lo iba a honrar, ¿verdad? Este hombre, la profeta no sabía, no lo había visto, pero Dios sí. Dios había visto que este hombre en su intimidad se había humillado. En la intimidad este hombre había llorado, se había arrepentido por sus pecados y los pecados del pueblo. Y Dios ahora lo estaba diciendo delante de todos, como que poniéndolo en alto y exaltándolo, la acción que había hecho este hombre. Y la profetisa Hulda le dice, lloraste delante de mí, yo también te he escuchado. Oiga, es interesante lo que le dice al final. Léalo conmigo. Por eso, vamos a leerlo en verso normal, por favor, Reina Valera. Por lo tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro. ¿Cuántos quieren morir en paz? Fíjese usted. Le contaba que hace una semana a un amigo lo mataron. Y es muy duro porque la familia, a pesar de ser cristiana y de haber perdido a un hijo, de la forma como le arrebataron la vida, no es sencillo. Pero hace un mes atrás, el abuelo de un amigo mío también, que venía acá a la iglesia, falleció. Y hay formas y formas de morir. No es lo mismo morir baleado, queriendo salvar tu vida, a que morir despidiéndote de tus nietos en paz. Y mira, este hombre, lo que logró con su arrepentimiento y su cambio de conducta, halló misericordia. Dios tenía planeado, escúcheme bien, tenía planeado ya el juicio para Judá. Porque desde ese momento, hasta que Dios no iba a esperar que este hombre muera para empezar el exilio y todo lo que vivieron los judíos en Babilonia, que fue terrible. Pero Dios iba a esperar hasta que él muera. O sea, lo que logró el corazón de este hombre, la palabra en él, produjo que la mano de Dios se detenga. Dígalo conmigo, se detenga. Que el juicio que Dios tenía ya pensado y planeado y decretado para ellos, espere. Mira lo que podemos lograr en nuestras vidas. Y a veces decimos, ¿será que Dios ya me va a justiciar? Pero si Dios ve esta mañana en ti un corazón diferente, créeme que vas a poder mover el corazón de Dios. Ustedes se acuerdan de el rey Acab, uno de los reyes más perversos que hubo en el pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan? Acab, ¿le suena? Una vez el profeta Elías se presentó delante de él y él también rasgó sus vestidos, se humilló y Dios detuvo su mano. Si no me lo cree, ahí está en la Biblia.
Oiga, es el mismo Dios. ¿Qué es lo que iba a pasar ahora en adelante? Es que lo que Dios le estaba diciendo: mira, yo no voy a enviar el desastre que he prometido sobre ti y sobre este pueblo, sino que tú vas a ser enterrado en paz. Y es más, usted ve más adelante los huesos de él, su cuerpo fue sepultado con los anteriores reyes, sus antepasados. Y esta historia es tan hermosa que me podría quedar mucho más tiempo aquí explicándosela. Pero después que el rey recibe esa palabra de aliento, mire que él solo vivió 40 años. 40, poco. Pero después que él, escúcheme bien, se pone en pie, usted lo puede leer en su casa, él convoca a todos los líderes del pueblo a una asamblea y les hace leer la palabra. Y luego de eso convoca a todo el pueblo y les hace leer la palabra. Es decir, que no se quedó con esa palabra que trajo transformación, sino que empezó a buscar personas para compartirla. Y es más, hizo un compromiso con el pueblo y con Dios de que mientras él iba a ser el rey, iban a obedecer todos los mandamientos del Señor. Por esto el rey Josías es considerado uno de los mejores reyes de Israel, de los pocos que estuvo. Usted lo puede leer en su casa, hermano. Es muy bonita la historia de él. Sin embargo, quiero destacar aquí lo que la poderosa palabra de Dios causó en él. Al igual que Peter Waldo, que fue confrontado con una porción de la palabra, tomó un cambio de actitud y empezó a hacer cosas diferentes. De la misma forma, el rey Josías, al leerla, al escuchar la palabra, sí, ¿verdad? Fue confrontado, porque la palabra de Dios no nos va a decir cosas bonitas que queremos escuchar. Aunque hay muchos que sí están con comezón de oír cosas que no es la palabra de Dios. Tal vez usted, yo pensé que aquí me iban a predicar de prosperidad porque yo quiero ser rico. O yo pensé que aquí me iban a aceptar, pastor, así con la vida que tengo. Ya llevo unido con mi mujer 10 años, no me he casado. Pero la palabra siempre, dígalo, siempre nos va a confrontar. Otra de las cosas que produce la palabra de Dios es un despertar espiritual. Mira, si el día de hoy has recibido esta porción y ya tú estás con un deseo de conocer más, estás despertando, vas bien. El rey en ese despertar empezó a buscar a Dios, empezó a buscar lo más importante. ¿Qué es lo más importante para usted en su vida? Para mí, pastor, es la plata, es mi trabajo. Para mí es mi equipo Barcelona que hoy día juega. Ay, pastor, ¿por qué me hizo acuerdo? Y no piense que porque viniste al ayuno de las 8 va a ser campeón. Eso lo sabe Dios. La palabra de Dios, hermano, tiene tanto poder que no solo nos despierta, no solo produce en nosotros arrepentimiento, sino que también produce un cambio en el corazón. Lo único que puede cambiar nuestro corazón es la palabra de Dios. Y si usted necesita un cambio 360, necesita más palabra de Dios. Pero todos necesitamos la palabra de Dios, porque todos tenemos algo que cambiar en este corazón. Unos más, otros menos, pero todos la necesitamos en porciones distintas tal vez. Pero déjeme decirle algo, que cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón empieza a cambiar, llamamos la atención de Dios. Yo no sé cuántos quieren llamar la atención de Dios. En ese tiempo que reinaba Josías, sepa usted que Hilcías era padre del profeta Jeremías.
el profeta llorón. A él le tocó pasar, por eso escribió ese libro de Lamentaciones. Porque a él sí le tocó ver cómo murió el rey Josías y ver cómo caía todo el fuego de Dios sobre el pueblo. Usted lo puede leer en su casa. Jeremías dijo así en el capítulo 15 del verso 16, ¿sí? Dijo: cuando descubrí tus palabras, las devoré. ¿Qué hizo? Las comí, las devoré. ¿Qué es lo que hizo el rey Josías cuando descubrieron el libro de la ley que estaba ahí en el templo? Léemelo, léemelo, quiero escucharlo. ¿Qué es lo que hizo Peter Waldo cuando tenía un intenso deseo por buscar a Dios? Buscó dos eruditos: léanme la palabra, léanmela. Tengo un deseo por comerla, por devorarla. Dice: las comí, las devoré, y ellas son mi gozo y la delicia ¿de qué? De mi corazón. ¿Está aquí? Oiga, mientras leía el Salmo 119 esta semana, llegué a la parte donde David decía: cuánto amo yo tu ley, Jehová. Y yo decía: wow, qué lejos estoy de decir eso. Imagínese usted. Y será, Señor, que en algún momento podremos decir eso. Pero si usted está en esa incesante búsqueda de Dios, seguramente va a llegar a ese nivel de amor por la palabra. Y tal vez decir como Jeremías: cuando yo escuché tu palabra, yo la comí, la devoré. Y tu palabra es mi gozo, es mi deleite, es mi delicia, es mi alegría. ¿A cuánto le gusta estar triste? Más tarde algunos van a estar tristes. Pero no se preocupe, coma la palabra de Dios, porque ahí va a tener gozo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ay, pastor, usted me está cargando. Pastor, no se me cargue. Yo lo veo todo triste, cabizbajo. Señor bendito, póngase sobre sus pies. Hermano y amigo que hoy nos visita, déjeme decirle algo. Dios aún sigue cambiando los corazones. Sí, sigue cambiando los corazones. Dios tiene ese profundo deseo de cambiarle su vida, de darle verdadera felicidad y paz. No una paz como el mundo da, sino una paz verdadera. Ese es el deseo de Dios: cambiar su condición, cambiar su corazón. Porque cuando cambia su corazón, cambia su entorno. Y ese es el deseo de Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que has sentido el día de hoy mientras has escuchado la palabra? ¿Cuál es el sentimiento que tienes en tu corazón? O las otras veces que has venido, ¿sales igual? Llegas, escuchas y es como que comes lo mismo todas las veces. ¿O de verdad sientes algo en tu corazón que dice: yo necesito un cambio? Hermano, yo no lo sé, Dios y tú lo sabes. Pero déjame decirte que eso puede cambiar a partir de hoy. Hoy tú puedes tomar una decisión como la que tomó el rey. El rey fue sabio. Y seguramente tú también lo eres. Tú que escuchas y entiendes. No hay por qué darle tanta vuelta a la propuesta que Dios nos hace. No hay por qué analizarla. No es que vamos a un almacén y a buscar la cuota más chiquitita. No. Aquí de verdad o nos conviene lo que Dios nos ofrece. Amén. Lo que Dios me está ofreciendo, no tengo por qué pensar demasiado.
Aún hay tiempo para buscarlo. Yo le decía esta semana a los de la célula, la semana anterior fue, Dios está dándonos un seguro de vida gratis. A un señor que me lo topé trabajando hace un par de meses y le había llegado una notificación de vacuna en su casa. Yo le dije, mire, busque una iglesia, busque a Jesús y humíllese a sus pies, porque Él lo va a guardar. No esperes que llegue una desgracia a tu vida para recién allí despertar, porque Dios tiene formas de hablarte. Dios te puede hablar con susurros y también te puede hablar con ladrillazos. Y si aún estás en la etapa en donde Dios te habla con susurros y te dice, hey, ven a mí, déjame cambiar tu vida, déjame cambiar tu corazón, yo quiero hacerte feliz, quiero corregir tus pasos, quiero bendecirte. ¿De qué vale todo lo que estás haciendo si a mí me tienes a un lado y a la palabra de Dios la tienes a un lado? Estás viviendo en oscuridad. Estás viviendo como el pueblo de Dios sin hacer la voluntad de Él. Por lo tanto, estás caminando fuera de la bendición de Dios. Entonces, necesitamos un cambio de corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si usted ha escuchado hoy ese mensaje, ha venido a este lugar, usted se ha podido dar cuenta cómo está el mundo allá afuera, que el hombre está como el hombre se está devorando entre el hombre. Y usted, créame, que cuando no llegue algo catastrófico cerca de su entorno, puede ser muy tarde. Pero hoy Dios le ha dado una oportunidad de volverse a Él. Hoy Dios le ha dado a usted una oportunidad de reconocer su condición y, como el rey Josías, tomar una decisión de buscarlo. Hoy Dios le ha tal vez abierto los párpados y usted ya no está dormido. Pero no solo basta con despertar. El que está despierto se levanta de la cama y empieza a hacer sus actividades. El Hijo de Dios se levanta en fe, deja de caminar en doble ánimo y dice, yo quiero más de Dios, porque solo Dios puede cambiar mi corazón. Si usted ha venido esta mañana, ha escuchado este mensaje y usted tiene una profunda necesidad de Dios, no se preocupe lo que va a pasar mañana, no se preocupe. Usted lo que tiene que vivir es el día de hoy, y hoy Dios lo ha traído a este lugar y le está hablando a su corazón y le está diciendo, hijo mío, te estoy hablando, hijo mío, quiero cambiar tu corazón, hijo mío, quiero cambiar tu vida, hijo mío, quiero bendecirte. Ahora es usted el que toma la decisión. Si usted ha tenido tiempo apartado de Dios, caminando fuera de su voluntad, usted conoce la palabra, pero ha estado apartado, hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día que usted puede decir, Señor, perdóname, hoy me has dado una oportunidad más, quiero hacer conciencia y me quiero volver a ti. Y si tal vez usted ha caminado sin Dios, sin religión, o tal vez con la religión de sus padres, viviendo de tradiciones, pero no ha podido ser confrontado por la palabra, hoy Dios le ha hablado a su corazón, también puede tomar la decisión de hoy empezar a caminar con Dios. Mire, mi consejo, entréguele su futuro, ponga su futuro en la mano de Dios, porque allí va a estar seguro. Cierre sus ojos donde está. Y si usted siente esa profunda necesidad de hoy tomar una decisión, yo quiero que levante la mano ahí donde está. Solo levante su mano derecha.
Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día especial. Hoy es un día de empezar a caminar diferente. Si usted ya es cristiano y tiene tiempo sin ser confrontado, también puede levantar su mano. Y todos los que levantaron su mano, yo quiero pedirles que pasen aquí al altar, por favor. Yo quiero orar por ustedes. Pasen al altar, por favor. Hoy es un día donde vamos a hacer lo que hizo el rey Josías. De frente, por favor. Cierra sus ojos donde está. Aún hay tiempo de tomar decisiones correctas. Dios te está llamando. Venga, hey, venga, pase. Dios te está llamando, pasa. Ven, a ti te estoy hablando. Ven, Dios te está hablando, ven. 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 No tengas miedo. Sal, el Señor te está hablando. ¿Alguien más hoy quiere darle su vida a Cristo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. ¿Quieres aceptar a Cristo? Pasa. Ven. Toma la mejor decisión. Es hoy. No temas. Dios te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Ven. Si nos acercamos con la actitud correcta, con el corazón correcto, hoy Dios no va a rechazar tu corazón. No lo va a rechazar. Señor, hoy es el día donde tú has preparado para que tu pueblo sea confrontado por tu palabra, Señor. Hey, el altar está abierto. Si quieres pasar, pasa. Toma una decisión para ti, para tu vida. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tu palabra. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar, solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará.